Bueno, la rondita de datos se inicia con Carla Pelliza. Arrancamos. Hoy vamos a hablar del camarista Javier Leal de Ibarra. En la placa número 1 tenemos la foto para que vayan conociéndole la cara. Él se recibió de abogado en el 83 en la Universidad de Buenos Aires, fue profesor de Derecho Civil, fue secretario de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el 2002, año en el que fue designado camarista federal de apelaciones de Comodoro Rivadavia. En realidad lo terminan de designar pocos días antes de que estallara todo por los aires con la crisis del 2001, ¿sí? Pero bueno, a partir de ese momento ya aparece como camarista federal. También se desempeñó como subdirector general de la DAJUDECO, ¿sí? La oficina que tenía las escuchas, momento en el cual se filtran escuchas entre Cristina Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, la de Internet Oscar, ¿sí? Para los que estén un poco perdidos con ese momento histórico de la República Argentina. ¿Por qué vamos a hablar de Javier Leal de Ibarra? Bueno, en principio por el siguiente tuit que publicó el diputado nacional Rodolfo Tailade, consejero de la magistratura. No lo voy a leer entero, pero lo que plantea Tailade es, dos puntos, cito textual: honesto laburante que destinás el 40% de tu sueldo a pagar el alquiler. Quiero que sepas que hace 14 años le estás bancando el alquiler de su caserón en Comodoro Rivadavia a un juez federal que gana 25 millones de pesos por mes. Sí, cobra 25 palos, dice Tailade, y encima le pagamos un alquiler de 2 millones de pesos. Hice la cuenta y en 14 años es $250,000 que el juez Javier María Leal de Ibarra, si tiene algo de dignidad, debería devolver mañana mismo. ¿Te suena el nombre? Es el mismo que se anotó en el régimen simplificado de ganancias de la Ley de Inocencia Fiscal, y vamos a desgranar un poco los datos que arroja el diputado en este tuit. Para eso voy a hacer un poquito de historia. En el año 89, también crisis, recuerden, él es designado en medio de la crisis del 2001 como camarista. Bueno, en el 89, otro año de crisis económica en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia había firmado una acordada para establecer lo que podríamos decir como una especie de zona fría para los jueces. ¿Qué era lo que se estipulaba? Que si a vos, juez, funcionario judicial, te designaban en la Patagonia, tenías que ir a trabajar a la Patagonia a más de 70 kilómetros de tu domicilio o de cualquier persona que pudiera cobijarte, darte hospedaje, cualquier familiar, el Poder Judicial te daba la casa. Te da la casa, ¿sí? Porque es casi como un desarraigo, podríamos decir. Te da la casa. Esto es una resolución, una acordada de la Corte del 89, que por supuesto está vigente. Leal de Ibarra fue designado como camarista a fines del 2001, 2002, para hacerlo redondito, y obviamente que dice, me mandan a Comodoro Rivadavia, dame la casa. Porque claramente yo estoy acá en Capital Federal, más de 70 kilómetros, no tengo a nadie en la Patagonia, dame la casa. Pide la casa, el Poder Judicial le da la casa. Este es un dato importante para tener en cuenta. Todo lo que le da el Poder Judicial, todo lo que le pagamos nosotros, porque a fin de cuentas sale del presupuesto que maneja el Poder Judicial, se los dan a estos funcionarios judiciales porque ellos lo piden. Por eso la palabra clave era rata. No es que automáticamente lo tienen, sino que vos tenés que pedirlo. Hola, dame la casa. En este caso, en la Patagonia, o el Cocomaí, es dame la Hilux, para tener un montón de multas y no pagarlas. 10 años más tarde, esto es en el fines del 2001, 2002, cuando es designado, 10 años más tarde, o sea, en el 2012, Leal de Ibarra dice, che, tuve familia en este tiempo, somos un montón, la casa me queda chica, busquemos otra casa para que entremos todos un poco más cómodos en Comodoro Rivadavia. Entonces, ¿qué hace? Alquila una casa más grande y el y le pide al Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura lo aprueba, que le devuelva la plata de ese alquiler, el 80% de ese alquiler. No nos olvidemos que cobra 23 palos por mes, ¿sí? Leal de Ibarra podría pagar el alquiler de su bolsillo, pero no. ¿Por qué lo voy a pagar si lo puedo tener gratis? Bueno, en la siguiente placa tenemos la resolución, ¿sí? Por la cual se decide devolverle, ahí está, el 80%, ¿sí? Obviamente tachamos la dirección, pero se hace saber que corresponde reintegrar al doctor Javier María Leal de Ibarra el 80% de los importes abonados como consecuencia, bueno, del alquiler del inmueble. En ese entonces el alquiler de ese caserón en Comodoro Rivadavia, recordemos
le había quedado chica la casa que le habían dado en el 2002, salía unos 10.000 pesos, ¿sí? El alquiler eran unos $2.000 de la época, o sea, alto caserón el que estaba alquilando. Ese alquiler, por supuesto, se mantuvo con el correr de los años y, según el último monto que se pagó, el alquiler está en 2 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos también en 2024, en la siguiente plaquita, la resolución por la cual, fecha 2024, se decide mantenerle este retorno del 80% de lo que el Leal de Ibarra pagaba de alquiler. Reitero, 23 palos por mes, claramente lo puede pagar sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, este contrato se le venció ahora en junio. Qué estrés para todos los que alquilamos. Sabemos que es un garronazo tener que andar renovando contrato de alquiler porque te actualizan el precio y si vos después no lo querés pagar, obviamente tenés que buscar otra casa y es, la verdad, un problemón siempre. Pero acá hay algo raro. Ponele que tiene sentido que el Poder Judicial de la Nación le pague una vivienda a un funcionario judicial si efectivamente hay un desarraigo, no tiene a nadie. Imagínate, no lo vas a dejar durmiendo en la calle, ¿no? Pobre juez, pobre funcionario judicial. Ahora, Leal de Ibarra es camarista en Comodoro Rivadavia hace 25 años. ¿Aplica ya el desarraigo? Claro. Ya pasa a ser una persona que vive en Comodoro Rivadavia. Extraña mucho. No tiene a nadie, 70 ya es su casa Comodoro Rivadavia, salvo que no viva en Comodoro Rivadavia y que viva acá, en la ciudad de Buenos Aires, lo cual sería preocupante. Polémico. Muy polémico, porque el tipo es camarista que define sobre los destinos de, en este caso, la provincia de Chubut, pero hace unos cuantos años era prácticamente de toda la Patagonia. Si efectivamente vive en la ciudad de Buenos Aires, entonces, Leal de Ibarra y no en Comodoro Rivadavia, no en la provincia de Chubut, ¿por qué cada vez, si él vive acá, que tiene que estar en la ciudad de Buenos Aires para participar de concursos del Consejo de la Magistratura, pide, atención, viáticos? El tipo pide viáticos, ¿sí?, que son pasajes, pero que también son hospedajes. Bueno, ahí tenemos una resolución del 2023, en donde le dan viáticos porque él los pide. Recuerden esto, nada se les da porque sí, todo lo piden porque son ratas. O sea, lo pueden pagar, pero son ratas. Y dicen, ¿por qué voy a pagar el viaje si lo puedo pedir, si lo puedo tener gratis? Pero además recordemos, si vive en la ciudad de Buenos Aires no necesita viáticos porque ya está acá. Para un juicio, un jurado de enjuiciamiento, para formar parte de un jurado de enjuiciamiento, pidió y le dieron casi 180.000 pesos en 2023. En la siguiente placa tenemos otro ejemplo, que también es, en este caso, data del 2024. Para la selección de magistrados, también 130.000 pesos en concepto de viáticos le dieron a Leal de Ibarra para participar, en el caso de la selección de magistrados, de concursos por los que cobra, porque encima cobra por estos concursos. En la siguiente placa tenemos cuánto cobran por participar de los concursos. Bueno, les hago un spoiler, cobra 4 millones de pesos, ¿sí? Hay una resolución, por lo menos del 2024, en donde se estipula en la siguiente página, no sé si lo tenemos, que cobró más de 4 millones de pesos, 4.300.000 pesos por participar de la selección, en este caso, de un magistrado. Y para ir cerrando, el diputado mencionaba el tema de la adhesión al régimen simplificado de ganancias, ¿sí? Tenemos en la siguiente plaquita el tuit donde ya a principios de mes Rodolfo Tailade mostraba ahí la plaquita, régimen simplificado de ganancias. Se preguntaba en aquel entonces si el único ingreso es su sueldo como juez, porque para eso cobran un montón de plata, para no percibir ingresos de otro lado, porque podría modificar sus decisiones, sus fallos, sus resoluciones judiciales, de dónde sacó la plata que no está declarada y que tiene que declarar con el régimen simplificado de ganancias. Bueno, ¿qué dijo Leal de Ibarra en una entrevista? Dice que él desconocía que su contador lo había inscrito en este régimen. O sea, el contador se mandó solo y a mí no me dijo absolutamente nada. Cuando me di cuenta, me bajé del régimen simplificado de ganancias. Es casi como el pendrive mágico de Manuel Adorni, que se lo encontró así de la nada. Obviamente también en esa nota con los audios de Cristina que se habían filtrado diciéndole a Parrilli que use internet para enterarse, se hizo el boludo de la oficina de la Dajudeco, que administraba las escuchas telefónicas de las causas que, si no servían para las causas, debían ser destruidas, terminaron en manos de Majul. Sí, él lo que dice es, una vez que salen de la Dajudeco,
y pasan al juzgado, nosotros no podemos seguir conocer la trazabilidad de todo esto. Pero nada, es una historia realmente fascinante. Esta es la casta judicial, cobran un montón de plata y aún así lo que piden es que nosotros, con el presupuesto que cuenta el Poder Judicial, le paguemos el alquiler, reitero, 2 millones de pesos era la última cuota. Te agrego que creo que su esposa y su hijo también integran la familia judicial, ¿eh? La esposa como jueza y el hijo como secretario, prosecretario. Digo, por si alguien pensaba que tenía que mantener a la familia, pues no. También la mantenemos nosotros, no crean. Sí. Es como una pyme digamos, familiar. Claro. Son derechos, ¿no? Son los derechos de sangre que se transfieren, en este caso, por vía filial o parental. Bueno, qué lástima, ¿no? Que no se haya podido desarmar todo esto cuando hubo oportunidad. Qué lástima. Si hay una verdadera qué oportunidad casta. perdida, ¿no? ¿No? Si hay una verdadera casta. Pero qué manga de las ratas, realmente. A mí me genera sí. mucha indignación, porque cobran 23 millones de pesos por mes y nosotros le tenemos que pagar el alquiler que sale 2 palos, le tenemos que pagar los viáticos, le tenemos que pagar concursos que se sientan ahí para decir sí me gusta, no me gusta. La verdad es que es realmente inexplicable. Carla Pelliza con la rondata del día que genera, bueno, estas emociones